En Despertar Educativo Radio a esta hora vamos a escuchar al directivo de ADIDA, Jesús Alejandro Villa, secretario de Asuntos Pedagógicos de la Asociación Sindical. Él nos va a hablar sobre la Jurisdicción Especial para la Paz o Justicia Especial para la Paz, conocida como la JEP. Un saludo, compañeros. En esta ocasión quiero abordar el tema de la Justicia Especial para la Paz, un tema que, como se habrán dado cuenta, en los últimos días ha estado como al centro del debate, fruto del nuevo intento que en su momento realizó el gobierno de Duque de objeciones, de objetar varios puntos de esta y que finalmente no son aceptadas. Es importante para nosotros como magisterio, como docentes, que estamos en contacto con las comunidades, aproximarnos a estos temas de coyuntura, estos temas que se vienen debatiendo y sobre los cuales hay bastante ruido y desinformación, aproximarnos de forma adecuada, conocer de qué se trata, analizarlos y allí poder tener además una posición clara. A lo cual hay que sumarle que nuestras organizaciones sindicales, la CUT, nuestra FECODE y ADIDA, en diferentes espacios y momentos han manifestado claramente su apoyo al proceso de paz del gobierno anterior con las FARC-EP. En ese proceso consideramos que la paz es un objetivo fundamental a lograr en Colombia y la JEP se incluye dentro de ese marco del proceso de paz. En esa medida es importante comprenderlo y tener claridad sobre su funcionamiento y diferentes aspectos que sobre esta se han dado sin caer en la desinformación que sobre la misma se han venido presentando. Para hablar sobre la JEP o Justicia Especial para la Paz, como también es conocida, es importante saber que es un mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC, miembros de la fuerza pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado colombiano. El directivo Jesús Alejandro Villa nos explica más a fondo qué es la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, compañero, lo primero es entender un poco qué es la JEP, ¿cierto? ¿Cómo se define? Debemos ubicarnos en que hay unos acuerdos, y en unos acuerdos, dentro de estos acuerdos hay un marco grande que se denomina el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que se crea, como lo digo, por estos acuerdos, y dentro de este marco aparece la JEP, ¿cierto? En este marco está todo aquello que tiene que ver con memoria, todo aquello que tiene que ver con la Comisión de la Verdad, ¿sí? Donde se pretende lograr establecer una memoria de qué fue lo que pasó en Colombia, quiénes fueron los verdaderos autores, quiénes estaban detrás de las acciones, no solo materiales sino intelectuales, ¿sí? Quiénes fueron las víctimas, por qué fueron víctimas y cómo se dio ese proceso. Esto es importante y aquí quiero hacer un paréntesis. Recordemos que dentro de todas las organizaciones sindicales, FECODE es la organización más golpeada a nivel nacional en términos de víctimas del conflicto armado, y dentro de FECODE, la filial regional o departamental que más ha sido afectada por esta violencia todos estos años ha sido nuestra organización ADIDA, ¿sí? Entonces en este sistema integral amplio aparece todo lo de verdad, reparación, memoria, pero tenemos también lo que tiene que ver con la justicia, la jurisdicción. Entonces la JEP es una jurisdicción especial, ¿cierto? Es un ámbito de carácter jurídico donde van a ir específicamente unos tipos de acciones que se consideran deben ser analizadas en términos de la responsabilidad penal que se da. Entonces hablamos claramente, tiene la función de administrar justicia transicional, importante esta palabra, y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se ha dado antes del 1 de diciembre de 2016, ¿cierto? Recordemos que el debate que si los personajes de las FARC u otros actores armados cometen delitos después de esta fecha ya no se consideran delitos dentro del marco del conflicto armado, sino posteriores, y en consecuencia no hacen parte de la JEP. Entonces, la JEP tiene esta función, es una jurisdicción, es transicional porque no es un proceso o una jurisdicción que se mantenga en el tiempo, sino que específicamente analiza unos delitos cometidos en unos momentos históricos y tiene también un tiempo hasta el cual debe conocerlos y analizarlos. Lo importante de lo transicional es que la JEP no puede existir por más de 20 años, es decir, tiene un límite de vida en el tiempo en el cual debe conocer esos delitos, identificarlos y hacer las acciones que correspondan de acuerdo a su marco jurídico. Pero ¿cuál es el objetivo de la JEP? ¿Para qué fue creada la Justicia Especial para la Paz? El directivo Jesús Alejandro Villa nos lo explica a continuación. Bueno, una pregunta importante con la cual abordar esto de la JEP es ¿cuál es su objeto? ¿Para qué fue creada? Y esto es importante señalarlo porque al respecto hay bastante desinformación, bastantes
asuntos rodando por redes y posiciones. Cuando uno se remite directamente a la normatividad que la crea, que es la única que nos puede decir para qué y cómo, no lo que dice X o Y persona, se observa que la JEP no fue creada para generar impunidad, como señalan algunos sectores. De hecho, uno mira como objeto central de la JEP la búsqueda de satisfacer los derechos de las víctimas. ¿Y derechos a qué? A la justicia, a la verdad y a lograr avanzar en algo en lo que es contribuir a la reparación, ¿cierto? Estos son los objetos o para qué se crea la JEP. El trabajo de la JEP se enfocará entonces, lo señala la misma organización, pues de este marco jurídico, a conocer los delitos más graves y representativos del conflicto armado, ¿cierto? De acuerdo pues a unos criterios de selección que buscan ir allí a lo más puntual, ¿sí? Están definidos pues por la ley y los magistrados. En particular, queda claro que la JEP puede conocer, es decir, hacer el estudio de delitos que en su momento hayan sido cometidos por excombatientes de las FARC, miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros civiles, ¿sí? Recordemos que al respecto había pues un ruido, un debate por las objeciones que presentó el gobierno de Duque, pero que la Corte Constitucional aclaró que su participación en la JEP es posible y obviamente las personas pueden o no someterse, es decir, pueden solicitarse incluidos en estos procesos de la JEP, por ejemplo un civil que haya patrocinado, digamos, un grupo armado, puede someterse o no hacerlo y entonces quedaría pues en el marco de la justicia ordinaria. El tema de la JEP sin lugar a duda genera controversia y genera algunas dudas en el tema de su aplicación. Una de las preguntas más comunes es si la JEP genera impunidad. Bueno, un tema importante que ha sonado bastante estos días con lo de la JEP es el tema de la impunidad. ¿La JEP genera o no genera impunidad? Hemos asistido a una campaña muy fuerte de algunos sectores donde plantean que hay impunidad, que simplemente es amnistía para todo el mundo, que se van a amnistiar todos los delitos, y bueno, etcétera. Y frente a esto uno debe remitirse a la ley estatutaria de la JEP para identificar qué es lo que sucede allí, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que la ley estatutaria es la 1957 de 2019 y que, como ya sabemos, no prosperaron las objeciones del gobierno, que ahorita miramos un poco porque estas objeciones tenían que ver con, precisamente antes, con generar más impunidad, al contrario a lo que el discurso mediático se escucha o de parte pues, del partido de gobierno. Cuando miramos, encontramos que hay una serie de delitos que no son amnistiables bajo ninguna circunstancia, que no son ni indultables ni amnistiables, pero además en la JEP, en la ley estatutaria, queda claro que hay penas privativas de la libertad hasta de 20 años, ¿cierto? Y enumeramos algunos de los delitos que no son amnistiables. Está lo que es crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de menores, todo lo que son crímenes de carácter sexual, toma de rehenes u otros tipos de privaciones graves de la libertad, tortura, desaparición forzada, sustracción de menores y desplazamiento forzado, ¿cierto? Cuando miramos esto y miramos que hay un marco de penas, pues evidentemente no se puede hablar de impunidad. Además hay otro tipo de penas menores a los 20 años y penas alternativas. Cuando observamos y uno trata de analizar un poco lo que sucede con esa campaña contra la JEP, miramos que pretendían precisamente que en la JEP no pudieran llegar integrantes de organizaciones diferentes a las FARC, es decir, por ejemplo, de los grupos paramilitares, que no pudieran llegar a acogerse a la JEP militares, policías y demás miembros de la fuerza pública, y que no pudieran acogerse terceros. Antes ese buscar que no se puedan acoger otros actores generaría impunidad. Ahora, actores que hayan estado inmiscuidos en delitos de este tipo, que tienen que ver con el conflicto armado colombiano, pues estarán allí, contarán la verdad y bueno, seguramente saldrán salpicados muchos de aquellos que han venido manifestando que la JEP genera impunidad, y ahí quedará demostrado pues que no es así. Es importante entonces tener esto muy claro y que cada uno analice, ¿cierto? Y la invitación a los compañeros a que lean la ley 1957, que es el marco legal de la JEP, ¿cierto? En todo lo que es la ley estatutaria, y allí podremos observar qué es y qué no es cierto de aquello que se viene moviendo tanto de forma mediática. Pero ¿cuáles son los criterios de la JEP, la Justicia Especial para la Paz, para ser aplicados en Colombia? Bueno, como vemos, la JEP se enmarca en un tiempo de ejercicio y en un tipo de delitos ligados obviamente al conflicto armado colombiano, ¿cierto? En esa medida, al abrirse
la posibilidad de que se acojan no solo los excombatientes de la FARC, sino también de otras organizaciones y del Estado mismo, incluyendo civiles y terceros, ¿cierto? Se abre un abanico muy grande de quienes pueden estar allí. Y obviamente eso abre una puerta a algunos abusos similares a los que se presentaron en algún otro momento en otros procesos de acogimiento a la justicia de otras organizaciones, donde terminaban apareciendo, pues, para beneficiarse personas que nada tenían que ver, ¿cierto? En este caso se establecen unos criterios de selección y unos compromisos de quienes son comparecientes, es decir, de quienes se acogen y llegan allí pues a someterse a este sistema de justicia, más allá, independiente de que sean de la insurgencia, excombatientes, de otros grupos ilegales del Estado o civiles que como terceros actuaran pues en el conflicto armado colombiano, por ejemplo, como intelectuales o como financiadores. Entonces, hay como unos criterios. Lo primero, la gravedad de los hechos, ¿cierto? La representatividad de estos hechos, las características diferenciales de las víctimas, o sea, qué víctimas fueron, sobre quién actuaron, a quién atacaron, las características de los responsables y la disponibilidad probatoria. Estos son unos criterios importantes que la JEP va a tomar en cuenta allí en todo este proceso de comparecencia pues, de las personas, ¿cierto? Quien allí comparece entonces tiene la obligación de aportar la verdad plena, ¿sí? Esto implica pues aportar información relacionada sobre los hechos, sobre los bienes, sobre personas relacionadas, ¿sí? De allí un poco el temor de algunos sectores a que esto se presente. Garantizar la no repetición de los hechos, evidentemente, ¿cierto? Y contribuir a la reparación de las víctimas. Esto es muy importante. Entonces, cuando uno mira estos aspectos, uno observa que la JEP, además de penalizar pues, a los personas que han cometido crímenes en el marco del conflicto armado colombiano, busca y tiene como centro las víctimas, su reparación y sobre todo la no repetición, que es algo que debe ser entendido, debe ser fundamental para todos aquellos que en Colombia consideremos que la paz es algo que merece ser construido y que hay que apoyarla como tal. Ya para ir finalizando, el directivo Jesús Alejandro Villa también habla de un aspecto muy importante dentro de este tema y es la reparación a las víctimas. Bueno, ya para ir redondeando, abordar un poco el tema de las víctimas dentro de la JEP. Ya como lo han visto en lo que hasta ahorita hemos mencionado, son centrales. Evidentemente, la JEP apunta a la reparación, al reconocimiento de las víctimas y dentro de esta entonces, precisamente en los artículos 13, 14 y 15 de la ley estatutaria se plantean cuáles son los derechos de las víctimas, ¿sí? Y recordemos allí por qué es tan importante para nosotros, es porque nosotros como magisterio, por medio de nuestra organización FECODE y de ADIDA, hemos sido ampliamente victimizados históricamente en el conflicto armado colombiano. El sindicato o nuestra federación ha sido la organización sindical más golpeada por la violencia y en segunda instancia o dentro de FECODE, ADIDA ha sido la más representativa en este sentido. Para nosotros entonces no puede ser un tema aislado todo lo que tiene que ver con las víctimas. Entonces hay una serie de derechos que se plantean en los artículos que les mencioné de la ley estatutaria que son los siguientes. Lo primero es ser reconocidas las víctimas dentro de los procesos judiciales que se adelantan en la JEP, hacer parte de estos, ¿sí? No quedar aisladas como un no actor, como algo sin importancia, como si el proceso de la justicia, en este caso, y del conflicto se hubiera dado solamente entre los actores armados, sin que existiera precisamente una población civil en el medio que fue pues golpeada y que fue objeto de todo tipo de atrocidades de diferentes bandos en conflicto. Entonces las víctimas aparecen como parte de este proceso. Tienen la posibilidad y el derecho de aportar pruebas e interponer recursos ante la JEP contra las sentencias que se profieran, es decir, hacer parte activa de los procesos que esta justicia o esta jurisdicción especial desarrolle. Obviamente también está recibir asesoría, orientación y representación judicial a través del sistema autónomo de asesoría y defensa, ¿cierto?, que crea la JEP, ¿sí? Un sistema precisamente para las víctimas, le crea no solo los derechos, sino las condiciones para que efectivamente puedan intervenir en los procesos como parte integral de estos, ¿cierto?, como en la medida en que son el objeto, las víctimas, reparar las víctimas, reconocer las víctimas, lograr la verdad precisamente para las víctimas. Contar con acompañamiento psicológico y jurídico, obviamente, ser tratados con justicia, dignidad y respeto, ser informados de los avances de las investigaciones y de los procesos. Recordemos que si se hace parte de estos, pues lo mínimo es estar siendo informados y poder hacer parte de las audiencias para intervenir en ellas, ¿sí? Intervenir con
las posiciones, las pruebas, los argumentos que se consideran necesarios. En este sentido es muy importante que la JEP debe aportar las medidas adecuadas para proteger a los derechos de las víctimas, de los testigos y de quienes intervienen en los diferentes casos que la JEP desarrolle, ¿sí? No es simplemente llamar a la gente a que allí participe, sino que las condiciones que se dan para que esto sea pues real. Entonces miren que es importante tomar en cuenta este aspecto. Está también toda la reparación, ¿sí? La reparación y no repetición tiene que ver directamente con las víctimas. Fruto de los procesos jurídicos que allí se adelanten, no solo se conocerá parte de la verdad, ojalá mucha parte de la verdad, se establecerán responsabilidades, pero también todo lo que tiene que ver con la obligación de reparar a las víctimas, ¿sí? Todo esto entonces en el marco de un concepto que desarrolla la ley estatutaria 1957, que es la paz como principio orientador, ¿sí? Principio orientador de la JEP como tal y de todo este proceso de reconocimiento de verdad y de reparación. Entonces, compañeros, yo pienso que es muy importante que le tengamos mucha atención a esto y que cada quien, lo invito a que estudie la ley estatutaria, se haga una idea y pueda analizar más allá de las campañas mediáticas, más allá de las posiciones sesgadas que a veces están dando diferentes medios de comunicación. Es importante que los líderes sociales, la clase trabajadora y los sindicatos de Colombia conozcan todo lo que gira en torno a la JEP, que es un componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia y reparación. Además, está vigente en Colombia desde marzo de 2017, cuando fue aprobado en el Senado, y afecta a los delitos cometidos durante el conflicto armado hasta la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC el 24 de noviembre de 2016. Bueno, finalmente invitar a todos los compañeros nuevamente a hacer una lectura de todo lo que tiene que ver con esto de la Justicia Especial para Paz o Jurisdicción Especial de Paz, y que podamos analizar, comprender qué es lo que sucede, por qué se está dando, cómo se está dando, con la claridad de que asistimos a un momento histórico muy complejo, pero también amplio en posibilidades en términos de que Colombia pueda transitar en alguna medida, y pese a las fuerzas tan grandes que hay en contra, a la construcción de una paz y que beneficie pues a amplios sectores de la población colombiana. Nosotros desde la Secretaría de Asuntos Pedagógicos y Educación Sindical precisamente estamos trabajando en el estudio de estos procesos y esperamos prontamente poder desarrollar un foro, un conversatorio precisamente en nuestra sede sobre precisamente la Justicia Especial para la Paz, como un aporte más a cualificarnos en términos de qué es esto, por qué se está dando, cómo se está dando, y de alguna manera nosotros como docentes, como trabajadores del conocimiento, trabajadores de la cultura, podamos tener una posición que no sea basada en rumores, que no sea basada en los intereses de impunidad que algunos están planteando, en términos de que quieren acabar con este espacio o quieren que ni siquiera lleguen allí pues realmente los actores que en el participaron, en el proceso de conflicto armado en Colombia participaron. Entonces, compañeros, la invitación es a esta, a estar muy atentos a nuestra convocatoria sobre este tema.